Bien, hermanos y hermanas, que la paz del Señor sean con todos ustedes, todos nosotros. Alabado sea Jehová, como bien decía el canto. Vamos a dirigirnos en oración para que Dios nos guíe a ir mismo de sus lugares de forma reverente. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, bendito y glorioso sea tu nombre por todos los siglos. Padre nuestro Señor bendito, bendito Padre, este grupo de hijos tuyos te damos las gracias por permitirnos estudiar más, escudriñar más de tu palabra, mi Señor, y así tener ese conocimiento quirúrgico, preciso, mi Señor, para que así estemos edificados en tu palabra, podamos trazarla correctamente y predicar el hermoso evangelio de nuestro bendito Señor Jesucristo a todas las personas en el mundo, bendito Señor, para traerlas de las tinieblas a la luz, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Este servidor tuyo, bendito Padre, te ruego, mi Señor, que me otorgues palabra fácil, entendible, mi Señor, para poder dar esta enseñanza, mi Señor, pero todo acorde a tu Sagrada Escritura. Te ruego que tú retires de los oídos de mis hermanos si hablo alguna palabra que no está acorde a tu Sagrada Escritura. Te suplico que los arranques, que los deseches, mi Señor. Bendito Padre, te ruego por todos mis hermanos, las personas que nos visitan, que tú les otorgues un oído presto, un corazón dispuesto, toda la atención posible, mi Señor, para que todos salgamos edificados y así, bendito Padre, poder predicar este hermoso evangelio. Bendito Padre, te rogamos que tú nos acompañes por medio de tu santo y poderosísimo bendito Espíritu, para que esta clase te llegue como un olor fragante, tal y como tú te lo mereces, Padre Santo. Gracias, mi Señor, por escucharnos, por estar aquí, por darnos esta enorme oportunidad. Todo esto, Padre, te lo agradecemos, te lo pedimos y te lo suplicamos en el poderoso, santo y bendito nombre que es sobre todo nombre de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ok, hermanitos, bueno, estamos en este taller de evangelismo. Esta es la clase 3. Terminamos en este día, vamos a ver el tema, ahora sí, lo que atañe a esta palabra que es evangelismo. ¿De qué se compone? Del evangelio. Sabemos que ya muchos de nosotros tenemos ese conocimiento, gracias a Dios, pero siempre es bueno, hermanos, reafirmar, estar bien cimentados, porque allá afuera en el mundo hay mucha confusión y debemos de estar preparados para poder expresar, para poder dar esas bellas palabras de vida a toda persona e incluso a todas las personas que están pues en otros grupos religiosos, que sabemos, y Dios también lo sabe, que tienen un hambre de Dios. Entonces, como dijo nuestro Señor Jesucristo, debemos de ser esa luz, esa sal. Ok, hermanos, les pregunto, ¿qué es lo extraordinariamente importante en nuestras vidas? ¿De qué nos debemos de no solamente preocupar, sino actuar? ¿Qué es lo que más les preocupa en esta vida? Por ejemplo, mi hermano Martín, ¿qué es lo que usted siente alguna preocupación? ¿Algún pendiente, algo que a veces dices, híjoles, no me deja dormir esto? Pues el crecimiento espiritual de mis hijos y el cómo funjo yo como padre y como esposo. Correcto, muy bien. Mi hermano Roberto. Creo que yo, hermano, tratar de dar un buen testimonio a las personas que no conocen a Cristo y que están a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Muy bien, así es, hermano. Mi hermano Danis. Pues lo que me preocupa es que cuando me toque estirar los pies esté a cuentas con Dios. Ok, sí, hermano. Ok, sí, hermanito. Bueno, sí. Ok, hermanitos. Bueno, está bien, sí, o sea, obviamente en este mundo no todo es de color de rosa, ¿verdad? Si imaginas si fuera todo de rosa, pues hasta sería aburrido la vida, ¿no? Pues todo está fácil, todo pues, a la mano. Pues no, hermanos, sí tenemos preocupaciones que inclusive pues nos hacen crecer emocionalmente, pero hay una preocupación, hermanos, que sí debemos de tomar en cuenta en nuestras vidas. Y vamos al libro de Lucas, capítulo 12, versículos del 4 al 5. Ahí vamos a ver
¿Cuál es la mayor preocupación y del cual debemos de actuar para no llegar a esta preocupación que nos haga realidad? Lucas 12, versículos del 4 al 5. Mi hermano Vicente nos ayuda a leer. Lucas 12, del 4 al 5, por favor. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Amén. Gracias, hermanito. Bueno, hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo este texto? ¿Qué creen? Hermana Irma. Bueno, que tenemos que tener y cuidar siempre nuestra relación con Dios, nuestra fidelidad, la obediencia, porque pues tenemos que temer ir al infierno sin obedecer. Así es. Y debemos de temer a Dios. Podemos tener preocupaciones de las autoridades, de Hacienda, de lo que sea, claro. Sí trae preocupación, pero esto es lo que está por encima de todo. Debemos de temer a aquel, porque tiene poder para quitarnos la vida y para echarnos en el infierno. Y como dice bien, lo dice mi hermana, si no obedecemos, primeramente el Evangelio, si no somos obedientes, tenemos la preciosa oportunidad de arrepentirnos. Nadie es perfecto en esta vida, nadie, hermanos. Pero de esos errores nos sirven para arrepentirnos y para seguir creciendo como personas. Ahora fíjense, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, según la palabra de Dios, va a marcar dos hechos muy poderosos. ¿Qué se imaginan que sean esos dos hechos cuando venga el Señor? ¿O qué es lo que nos dice la Escritura? Porque van a ocurrir dos hechos cuando venga el Señor. La resurrección general de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia. Sí es, hermano. Mi hermanitas. ¿Qué se imaginan? ¿O qué de la lectura, qué es lo que va a ocurrir cuando venga el Señor? Se va a llevar a su iglesia, resucitar a los muertos. Así es. Bueno, ok, es correcto. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. El primer hecho que va a ocurrir, hermanos, es el fin del mundo. Toda la creación que hizo el Señor, todo lo que vemos con nuestros ojos, llámese tierra, montañas, ríos, el universo entero, va a ser destruido por fuego. Por fuego. Ese texto lo podemos ver, si gustan anotarlo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Me voy a permitir leerlo, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, fíjense, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es una advertencia, hermanos. Esto es lo que va a ocurrir, escrito está. Y el segundo hecho, hermanos, el juicio final. Mateo 25, del 31 al 34. Mateo 25, del 31 al 34. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Mi hermana Socorrito nos ayuda a leer. En Mateo 25, del 31 al 34. Sí, del 31 al 34. Dice la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de todas las naciones y apartará
los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Amén. Hasta ahí, hermanita. Fíjense, ok, el versículo 41 dice, en ese mismo Mateo 25, dirá también a los de la izquierda, fíjense, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Hay algo difícil de entender en esto, hermanos? Estos son los dos hechos que van a ocurrir en este mundo cuando venga el Señor. Y es tan importante tener muy presente, hermanos, este hecho, porque gracias a Dios tenemos la cura, lo vimos en las clases pasadas, tenemos la cura en Cristo Jesús, su Hijo amado. Con un verdadero arrepentimiento para las personas que todavía no obedecen el Evangelio, que crean en Él, que se arrepientan, que confiesen su nombre y sean bautizados. Y a nosotros como cristianos, dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Qué gran bendición. ¿Sí? Y abogado, tenemos el mejor abogado del mundo. ¿Quién es? Jesucristo, ante el Padre. Qué bendición, hermanos. Bendito sea el Señor. Fíjense bien, el apóstol Pedro hace una pregunta sumamente importante, el apóstol Pedro. ¿Cuál será esa pregunta? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Mi hermano Roberto nos ayuda a leer. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Por favor. Esta es una pregunta muy importante, hermanos. Primera de Pedro 4, 17. ¿No? Sí, hermano, por favor. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Amén, gracias, hermano. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Fíjense bien, no obedecen. ¿Cuál creen que es el fin, hermanos? Que ya vimos. ¿Mm? Que ya vimos. La condenación, hermano. La condenación eterna. Exactamente. Y precisamente el apóstol Pablo nos da la respuesta. Escrito está, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Esa es la respuesta que nos da el apóstol Pablo. Y dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que, fíjense bien, no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Saben, hermanos? Cuando alguna vez se dio una prédica del infierno, lo peor de ese castigo eterno, hermanos, aparte de que va a haber un tormento físico con el nuevo cuerpo que nos va a dar el Señor, un cuerpo inmortal, aparte de ese terrible tormento, eso no es lo peor, hermanos. ¿Sabían ustedes que eso no es lo peor? ¿Qué será lo peor? Mi hermana Sofi, ¿qué será lo peor? Vamos a estar en el infierno eternamente y no vamos a... Bueno, los que no quieran obedecer van a estar en el infierno eternamente y ya no va a haber ni un momento de que puedan salir de ahí. Así es. Mi hermana Rubí, luego mi hermano Martín, mi hermana... Yo creo que lo peor va a ser que pues, se va a estar excluido de la presencia de Dios. Exactamente, hermano. Dios ya no va a estar ahí, hermanos. Mi hermano Luis Omar.
Lo peor va a ser no estar en presencia de Dios. Amén, hermano, así es, tristemente. Si aquí dice la palabra, hará llover a buenos y a malos y hará salir el sol a buenos y a injustos, ¿verdad? Allá ya no va a estar, hermanos. Eso va a ser lo peor. Aquí cuando le pedimos y le rogamos a Dios por un problema que tenemos, sentimos que nos oye y nos da la respuesta al Señor. Hemos recibido enormes bendiciones. Hemos salido de situaciones de salud, económicas, de trabajo, porque ahí está la presencia del Señor. Pero ya no, hermanos. Ya no nos va a oír. Eso va a ser lo peor. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué tan importante es obedecer el Evangelio? ¿Qué tan importante es para la humanidad, hermanos? Y fíjense bien, ¿en quién podemos alcanzar el perdón de pecados y ser salvos de la condenación eterna? A través del poderoso Evangelio de vida. ¿En quién? Jesucristo. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 10. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10. Mi hermana Margarita nos ayuda a leer. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10, por favor. La palabra dice: esto sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva, para que todo su pueblo elegido lo alabe y admire. Ustedes son parte de ese pueblo, pues ha creído en el mensaje que les digo. Ok, bueno, fíjense bien. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Escrito está. Y como viene en Hechos 4:12, hermanos, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro. Ni en Buda, llámese Buda, Alá, Mahoma, Hare Krishna, en nadie, hermanos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, el único Dios vivo y verdadero, hecho en carne, Emmanuel, como decía Isaías. Nada más en Cristo Jesús. Ahora sí, hermanos, vamos a ver la parte central y principal del evangelismo, que proviene de la palabra evangelio. La palabra evangelio, hermanos, propiamente viene de las palabras, de dos palabras griegas. Iv, o sea, EV, Iv, significa bien, y ángelos, mensaje. Iv, bien, ángelo, mensaje. O sea, bien mensaje, o buen mensaje, o buena nueva. O la buena noticia, ¿de qué? De salvación. ¿Sí? De ahí vienen las raíces griegas. Ahora, hermanos, yo les pregunto, vamos a ver. El evangelio ya sabemos que es la buena nueva, pero ¿qué es en sí la esencia del evangelio? ¿Alguien sabe? En sí, rápido y en concreto, ¿qué es el evangelio? Hermana. La vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Ajá, es la muerte, sepultura y resurrección del Señor, exactamente. Bueno, o en su vida, sí. Exactamente, así de sencillo. Muerte, sepultura y resurrección. ¿Dónde vemos esto, hermanos? Obviamente en los evangelios, cuando vimos que el evangelio se expresó en tres formas: en el Señor Jesús, en la comisión que le dio a los apóstoles y en la predicación de los apóstoles a los demás. Fue en tres formas que se emitió el evangelio. Ajá. ¿Y dónde vemos eso? Precisamente más en concreto para poder expresarles a los demás. ¿Cuál es el texto? Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Del 1 al 4. Samael, mi hijo, ¿nos ayudas a leer? Además, observaros, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis en la En el cual. en el cual también perseveráis, por el cual
recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, que fue resucitado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Gracias, mijo. Aquí está. Eso es lo que debemos de enseñarles rápidamente, hermanos. Obviamente ahorita vamos a ver que hay muchos textos del plan de salvación, pero este es el fugaz, rápido, para que la gente entienda qué es el Evangelio: muerte, sepultura y resurrección. Tan sencillo, hermanos. Ahora les pregunto, ¿cómo se obedece el Evangelio? ¿Cómo creen que se obedezca? Exactamente, el bautismo. ¿Dónde viene esto? Escrito está, Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. La Escritura aquí nos enseña cómo obedecer el Evangelio, lo que hizo Cristo y lo que ninguna persona en el mundo puede hacer. Él lo hizo físicamente, y Él lo hizo no porque sus pecados fueran perdonados, sino Él dejó el Evangelio para toda la humanidad por las generaciones de las generaciones. ¿Qué dice Romanos 6 del 3 al 5? Hermano, ¿nos ayuda? Sí. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén, gracias, hermanita. ¿Cuál es la palabra clave en este texto? Bien lo dijeron, el bautismo. Baptisen en el griego, que significa inmersión, sepultura. ¿Inmersión en qué? En agua. Y tristemente, hermanos, allá afuera, pues hay muchos tipos de evangelios, así lo digo entre comillas, porque el apóstol Pablo solamente dio uno, ¿sí? Y que el bautismo no lo aplican con el propósito correcto, o muchos lo niegan. No necesitas bautizarse porque es una obra humana. Pero esto es lo que enseña la Escritura, hermanos. ¿Será así? No. Claro que no, hermanos. El bautismo. Ahora, hermanos, vamos a ver. Permítanme un segundo. Fíjense bien, ¿por qué es importante el bautismo? El bautismo, ¿de cuántas partes se compone el bautismo? ¿Cuáles son las partes que se compone el bautismo, hermana? Escuchar, creer, arrepentirse, confesar nuestros pecados y bautizarnos. Bueno, ok, ese es el plan de salvación, todos los pasos para llegar al bautismo, es correcto, está bien. Pero en sí, la esencia del bautismo, ¿de qué se compone? ¿Qué encontramos en el bautismo? Ahí. ¿Qué, Gigi? Bueno, sí, es una... Ok, bueno, ya dijiste un elemento. Mi hermano Luis. Bueno, sí, ese es el modelo que nos dejó el Señor Jesucristo. Fíjense bien, el bautismo se compone de dos elementos. El primero es agua. Agua. Se necesita agua porque es el medio que Dios ordenó para obedecer el Evangelio. ¿Qué dice la Escritura? Juan 3:5. Juan 3:5. Me permito leerlo, dice... Es el diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo, ¿se acuerdan? Ese fariseo que creía en él. Y dice, respondió Jesús, de cierto te digo, de verdad te digo, que el que no naciere ¿de qué? De agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. De agua. De agua. Hechos 8:36, ¿se acuerdan del eunuco? Hechos 8:36.
¿Se acuerdan aquel cuando Felipe predicó al eunuco, que era el tesorero de la reina de Candace? ¿Y qué le dijo? Cuando le explicó lo de Isaías 53 y cuando le explicó lo de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio. Y cuando iban por el camino, vio el eunuco el agua y ¿qué dijo? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Se necesita agua, hermanos, agua. El segundo elemento, hermanos, se compone de Jesucristo en su preciosa sangre. Su preciosa sangre. Colosenses 1:14. Colosenses 1:14. Mi hermano Roberto nos ayuda a leer. Hermano, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. En quien tenemos redención, ¿por qué? ¿Por medio de qué? Su sangre. Colosenses 1:14, hermano. Su sangre, claro, de forma espiritual, no literal, por supuesto, hermanos, de forma espiritual. La sangre preciosa de nuestro Señor nos redimide, nos lava los pecados. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. Mi hermana Janet nos ayuda a leer. Apocalipsis 1:5, por favor. Dice la palabra, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ajá. ¿Cómo fueron lavados los pecados, hermanos? ¿Con qué? Con su sangre. ¿En dónde la encontramos? También hay otro concepto del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, como viene en Romanos 1:16. ¿Alguien sabe ese texto? Romanos 1:16, hermana Rubí. Romanos 1:16 dice, el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. Mi hermana Sofía. Exactamente, no me avergüenzo del Evangelio. Y la esencia es, el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios. Tiene poder el Evangelio, hermanos. A veces cuando predicamos, sobre todo a los familiares que tenemos inconversos, que es la parte más complicada, hermanos, que tenemos como el primer frente, es complicado, hermanos, pero debemos hacerlo. Debemos hacerlo y vamos a aprender en las prácticas cómo podernos acercar. Habrá familiares que sí nos oyen atentamente, habrá otros que, ¿sabes qué? Tú tu religión, no la mía, o simplemente, no, vete, o yo me voy. Pero eso lo vamos a aprender más adelante en prácticas, pero tiene poder, hermanos, porque ¿saben qué? Yo tuve una experiencia en Agua Azul, cuando llegó 2 hermanos de Azcapotzalco, y uno de ellos dijo que él estaba buscando iglesias, pero como que sentía que no era lo correcto. Con cantos, con música, con aplausos, con alboroto. Dije, pero este creo que no enseña esto la palabra, no viene, los apóstoles no lo hicieron, ¿no? Y ya pues se retiró y pues todas eran igual, digo, ¿no? Entonces un día en un libro encontró, se le cayó uno de esos folletos y lo leyó y vio que era acorde a la palabra. ¿Y qué pasó? Vino. Y precisamente en ese folleto decía este concepto. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio tiene poder, hermanos. Hay que tener nada más paciencia, perseverancia a los demás. Y lo principal, con mansedumbre, con amor, no peleando, no juzgando, no criticando, no burlándose. Hermanos, tenemos que dar el Evangelio con amor, con respeto, sí, pero tenemos que anunciar la buena nueva, la verdad. ¿Y la verdad cuántas hay? ¿Hay muchas? ¿Tú tu verdad y yo la mía? ¿O nada más hay una?
la perfecta unicidad de Dios. Una sola perfección tiene aquí. Fíjense bien, Hebreos 1, del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mi hermana Ceci nos ayuda a leer Hebreos 1, del 1 al 2, por favor. Hebreos 1, del 1 al 2. Amén. Gracias, hermano. Como dice aquí en este texto, Dios ha hablado de muchas maneras, desde el Antiguo Testamento hasta Cristo, precisamente. Y Cristo, aquí dice, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Acuérdense, hermanos, que el Nuevo Testamento es en lo que nos rige hoy en día. El Antiguo Testamento, la ley mosaica, ya no nos rige, hermanos. Pero el Antiguo Testamento tiene valiosas y hermosas enseñanzas de la fe obediente que debemos de tener todo cristiano el día de hoy. Fe obediente. Noé, Abraham, todos tuvieron una fe obediente. Oyeron la palabra del Señor y ¿qué pasó? Accionaron. Noé le dijo, construye un arca de madera de gofe, de tantas medidas. ¿Se quedó ahí sentado? ¿Noé? ¿O qué hizo? Actuó. Acción. Fe obediente. Esa es la esencia de la Biblia, desde el Génesis, Bereshit, hasta el Apocalipsis o Revelaciones. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver el plan de salvación que el Señor nos dejó. El plan de salvación. ¿Qué es la primera parte? ¿Qué es lo primero que debemos de tener en cuenta del plan de salvación? Mi hermana Irma. ¿Cuál es el primer paso del plan de salvación para llegar al bautismo? Oír. Mi hermana Ceci. Sí, hermano, gracias. ¿Ah? Bueno, pero el primer paso es oír, precisamente. Ahorita vamos a llegar a creer, efectivamente, hermano. Oír la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Por un documental? ¿Por la pasión de Cristo de Mel Gibson? ¿Ahí lo vamos a conocer? ¿O por esto? Por la Biblia, la palabra de Dios. Aquí, hermanos, vamos a ver los textos básicos que mínimo debemos de tener 5 en cada paso. El primero es Romanos 10:17. Cada paso que vamos a ver, hermanos, es el texto clave o básico o rápido, fácil de memorizar, fácil de buscarlo y que es lo preciso. Pero hay muchos textos, hermanos, de cada paso. Pero el primero es Romanos 10:17. Mi hermano Luis Omar nos ayuda a leer Romanos 10:17. Dice la palabra, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sencillo. Así que por la fe es el oír y el oír por la palabra de Dios, no por ver la película de Mel Gibson. El oír. Y vamos a ver que hay más textos, hermanos, para que los anoten. Está Mateo 11:15, está Mateo 18:8, Juan 6:45, Mateo 13:23. Esos para que los anoten y los tengan, los repasen, pero hay muchos, hermanos. Por lo menos debemos de tener unos 5 o 6 en cada paso, para seguirle demostrando a las personas que está perfectamente documentado el plan de salvación, el oír. El siguiente paso, después de que hemos oído, nos han hablado del Señor, ¿qué nos genera? ¿Qué creen que nos genera? Mi hermano Martín, creer. Creer. Una vez que ya me hablaron y ya oí, me nace que creo en el Señor Jesús. ¿Cuál es el texto base? Juan 20:31.
Juan 20, 31. Mi hermana Margarita nos ayuda a leer Juan 20, 31. La palabra dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en el mundo. Amén, gracias hermanita. Ese es el texto base, ¿sí? Y rápido de aprender. Pero vamos a ver, hay más textos, hermanos, de creer en el Señor. Y vamos a ver Juan 3:18, Marcos 9:23, Lucas 8:50, Hechos 16:31. Y hay más textos. Pero estos son los que mínimo debemos de tener para enseñar, para hablarles a las personas. Y si todos ven, creer, creyendo, creer. El segundo paso del plan de salvación. Y acuérdense que cada paso, hermanos, es muy importante. Si falta uno de estos, no está completo la obediencia al Evangelio. Ninguno. Todos son importantes. Y todos van en orden de secuencia, como debe de ser, como Dios lo demanda. Una vez que hayamos creído, hermanos, ¿cuál es el tercer paso? ¿Cuál se imaginan que es el tercer paso? Gigi. Exactamente. El arrepentimiento. Una vez que ya he creído en el Señor, que ya he creído en su palabra, hermanos, viene el arrepentimiento de nuestros pecados. Permítanme un segundo. Arrepentimiento. Hechos 17:30. Es el texto básico. Hechos 17:30. Mi hermana Socorrito nos ayuda a leer. Hechos 17:30. Por favor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Gracias, hermanita. Ahora, ¿qué dice? Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué significa arrepentimiento? Mi hermano Roberto. Cambiar de dirección, hermano. Dar un giro. Exactamente. ¿Qué les dijo el Señor? Vete y no peques más. Un giro de 180 grados en nuestras vidas. Acuérdense, nuevamente, no somos perfectos. No somos perfectos, hermanos. Pero a diferencia de los del mundo, es que ya tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye y tenemos el conocimiento de la palabra. Y nos arrepentimos así. Cambiamos de volada. No de que te voy a dejar de hablar un mes, un año, no, te perdono, pero ahorita te voy a apuñalar. No, hermanos, no. O acabo de estafar a la empresa. ¿Está bien? Total, ni se dan cuenta. Y el día que se den cuenta, bueno, les pido una disculpa ya. No, debe de haber un verdadero arrepentimiento, un cambio, y rápido, hermanos. Aquí no es de que me voy a esperar una semana. No, tiene que ser rápido. ¿Es válido molestarse? Sí. Pero aquí nos dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y hay más textos. Hechos 3:19, Segunda de Crónicas 7:14, Mateo 3:8, Segunda de Pedro 3:9, Marcos 1:15. Y hay más, un sinfín de textos de arrepentimiento. ¿Sí? El siguiente paso, después de que yo me arrepiento, ¿qué viene? Mi hermana Isabel, después de arrepentirse, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya oí, ya creí, ya me arrepentí, ahora. Gigi. No, antes de. Confesión. Confesar mi fe ¿en quién? En Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Es el texto básico, hermanos, en mi humilde opinión, porque es muy sencillo.
Dice, todo aquel que ¿qué? Todo aquel que ¿qué? Que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué hacemos? Nos toma la confesión. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Y qué decimos? Sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Señor. Nos toman nuestra confesión de fe. Y obviamente hay más textos. Romanos 10:9, que es otro texto básico. Mateo 10:32, Filipenses 2:11 y fíjense, Hechos 8:37. ¿Se acuerdan del eunuco? Aquí está el ejemplo más claro. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la confesión que hacemos aquí. ¿Sí? Ahora sí, ¿cuál es el último paso? Gigi lo dijo. ¿Cuál es, mija? El bautismo. Llegamos al bautismo. Lo que hicimos en estos 4 primeros pasos, hermanos, es que ya morimos en Cristo, o sea, ya lo escuché, creo en Él, me arrepiento, confieso, yo ya estoy muerto en Cristo. Ahora que viene, ¿cuál es el siguiente? Sepultura, bautismo, sepultura, inmersión. El bautismo. El texto básico es Hechos 2:38, cuando Pedro y los apóstoles abrieron la iglesia. ¿Cómo? Predicando el evangelio. ¿Qué le dijo a esos 3,000 hombres? ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepintaos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano Martín. Aquí vemos, hermanos, el propósito del bautismo. ¿Para qué es? Esta palabra es clave. Conlleva a un propósito, perdón de los pecados. Y eso es lo que están negando allá afuera, o están aplicando mal el bautismo. No lo están aplicando con el propósito correcto del cual, para perdonar los pecados. Y sí hay un sinfín de textos, hermanos. Aquí hay una lista, pero hay más, ¿eh? Yo encontré como 30, pero nada más les puse unos 5 o 6. Pueden verlo en sus concordancias. Pero estos son como los básicos, como los que hay que enseñar a las personas. El bautismo, la importancia del bautismo. Para que los anoten. Ahora fíjense, ¿por qué es importante el bautismo, hermanos? Nuestro mismo Señor Jesucristo, fíjense bien, Él ordenó, ¿se acuerdan? Antes de ascender a los cielos, ordenó a los discípulos, a los apóstoles. ¿Y dónde encontramos ese texto? Mateo 28:19. Es una ordenanza del Señor. Él lo demandó, lo ordenó. Mateo 28:19 dice, por tanto, id, es una orden, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice bautizándolos, no dice toma la confesión del rezo del pecador o abre tu corazón, que abran su corazón en mí y ya son salvos. ¿Así dice? No, bautizándolos, hermanos. Por eso es importante. El mismo Señor lo ordenó. ¿Por qué lo niegan allá afuera? ¿Por qué lo están negando? No es una obra humana, hermanos. Aquí lo vemos. Ahora fíjense, vamos a ver un ejemplo de lo que se está viendo hoy en día. Aquí hay un ejemplo, escrito está, con tristeza allá afuera lo están negando. Lucas capítulo 7, versículos del 29 al 30. Lucas 7, del 29 al 30. Mi hermana Irma nos ayuda a leer. Fariseos
sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y eso, hermanas, en ese tiempo, en ese corto tiempo, el bautismo de Juan el Bautista era la orden del Señor. ¿Qué hicieron los líderes religiosos? Los desecharon, no siendo bautizados por Juan. Este es un ejemplo de lo que hoy tristemente se ve en el mundo, hermanos. Por eso debemos de defender y de recalcar que el bautismo es la obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, como había comentado, los 4 pasos anteriores son importantes. Si tenemos esos 4, pero no tenemos el bautismo, no somos salvos, hermanos. O si nos bautizamos, pero no tenemos fe, no creemos, no confesamos, tampoco sirve. Por eso es importante el plan de salvación. 5 puntos del plan de salvación, los que acabamos de ver: oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. 5 puntos del plan de salvación. Vamos ya concluyendo, hermanos, por el tiempo. Fíjense bien, hermanos. Nuevamente lo recalco y me gusta recalcarlo. En la creación de Dios somos la corona de la creación de Dios, el ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué creen que somos la máxima creación del Señor, de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso somos la corona, la perfecta corona de la creación del Señor. ¿Y qué nos dio el Señor para diferenciarnos de los, por ejemplo, de los animales? ¿Qué nos dio para diferenciarnos? Razonamiento y eso, un libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? Ajá. Así es, hermano. Hermano Luis. Ok. El tomar las decisiones propiamente. ¿No es una maravilla nuestro Dios? Y por eso, hermanos, recalco también: Dios no presiona. Dios quiere que crean en Él de forma voluntaria, de buena voluntad y de corazón. Él no presiona. Él no obliga a nadie, hermanos. Dios no trabaja así. El Evangelio no lo impone. Lo dejó y nosotros nos toca enseñarlo, no imponerlo. Hay una gran diferencia entre imponer y predicar el Evangelio. Hay una gran diferencia. Debemos de enseñarlo con mansedumbre, con amor, con respeto, pero decirles a la gente: Dios te ama. Y hoy hay una nueva oportunidad en Cristo Jesús para que tus pecados sean perdonados. Porque el pecado es abominación ante Dios y la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. ¿Sí? Dios nos invita, escrito está. Hay textos donde nos invita, no obliga. Uno de ellos, Isaías 1 del 18 al 20. Isaías 1 del 18 al 20. Dice la palabra. Isaías 1 del 18 al 20. Venid luego, dice Jehová. ¿Y qué dice? Y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y oyereis, comiereis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumados a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hay otro texto, Deuteronomio 30 del 19 al 20. Deuteronomio 30 del 19 al 20. Mi hermano Daniel nos ayuda a leer. Deuteronomio 30 del 19 al 20, por favor, hermano. Los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz
voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Gracias, hermano. Fíjese bien, Dios puso delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué dice? Escoge pues la vida. Nos está sugiriendo el Señor, no nos está obligando, hermanos. Usted no tiene que, ¿se acuerdan? Usted no tiene que. Dios nos da a escoger. Y obviamente, Él confía en nosotros, en nuestro discernimiento, en nuestra inteligencia, en que vamos a escojamos lo mejor, o aprobemos lo mejor, como viene en Filipenses, ¿no? Aprobando lo mejor. Y hermanos, también, una vez que prediquemos y demos a entender qué es el Evangelio, los pasos, y como bien lo vimos, Dios no obliga, pero sí Dios nos da advertencias claras y precisas, el que no quiere obedecer. Y vamos a ver la más importante, a mi parecer, Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Esa es la mayor de las advertencias. El que no quiere escoger a obedecer el Evangelio. Mi hermana Sofi nos ayuda a leer Apocalipsis 21:8. Ahí está. ¿Qué dice? En rojo. En rojo. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde de fuego y que azufre, que es la muerte segunda. Sobre advertencia no hay engaño, hermanos. Eso es lo que debemos de decirles a las personas. Decirles que existe el infierno, decirles que Dios nos da advertencias y sobre todo decirles que Dios, el deseo de Dios no es que vayan al infierno los pecadores. Y lo vimos, hermanos. Él no desea. Pero una cosa es que Él no desea y otra cosa es lo que yo decida. Dios no obliga. Usted no tiene que. Dios no obliga a nadie. Pero ahí están las advertencias. ¿Para qué? Para que no le reclamemos en el día del juicio y no nos llevemos la sorpresa, porque ya lo sabemos. ¿Sí? Y nuevamente insisto, hermanos, es duro, pero a veces hay que hablar las cosas duras para entender y corregir. No todos los que estamos aquí, hermanos, vamos a estar en el reino de los cielos. No todos. Pero tenemos hoy en día la enorme oportunidad de arrepentirnos. El Señor nos da una y otra y otra y otra. Lo estamos viendo con los profetas. Arrepiéntete. En Apocalipsis, yo conozco tus obras. Arrepiéntete. ¿Sí? Tenemos esa bendición, hermanos. Yo quiero estar en ese lugar. Y deseo de todo corazón que todos los aquí presentes, cada uno, estemos en ese bendito día y que nos diga, bienvenidos los benditos de mi Padre. De corazón deseo que cada uno de los que están aquí estemos en ese día, hermanos. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos. ¿Sí? Ahora que somos cristianos y los de afuera, predicarles el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, lo dijo mi hermana Sofi. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio de Jesús es poder de Dios para salvación. Pero no podemos obligar, hermanos. No es así. En la transmisión del Evangelio no es obligar. No. Transmitir, sí, el conocimiento, la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Esto es la esencia del Evangelio, hermanos. ¿Hay algo complicado? ¿Hay algo difícil de entender el Evangelio? Los niños entienden. ¡Qué maravilla! Estos pequeñitos inocentes lo saben. ¿Quiénes son los que deben de predicar el Evangelio? Lo vimos la semana pasada. ¿Quiénes son? Todos. Hombres
y mujeres, hasta niños pueden transmitir el Evangelio. Todos. Porque ese es el plan de Dios antes de la fundación del mundo, que todos estemos con Él en su reino. Satanás, y lo vimos en Mateo 25, el infierno fue creado originalmente para Satanás y sus ángeles, pero también, tristemente, a las personas que no se arrepintieron y no obedecieron el Evangelio. Esta es la enseñanza, hermanos, como vimos, es sumamente sencilla. Muchos ya tenemos el conocimiento, pero esto no quiere decir que una vez que lo repasemos nos ayuda. ¿Sí? Y la siguiente semana, hermanos, vamos a ver la última clase teórica, que es la gracia. Porque allá afuera se habla, somos salvos por gracia, sí, pero ¿qué es la gracia? ¿De qué se compone? ¿Cómo se obedece? ¿O por qué dicen somos salvos por gracia? Eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, la siguiente semana. ¿Alguna duda, comentario, pregunta, mis hermanos que tengan? Mi hermana Sofía. Respecto a lo que estaba diciendo al principio, nosotros como cristianos estamos luchando para cuando Dios nos llame a su presencia o si Cristo viene antes, tener el galardón que nos tiene preparado. Eso es luchar diario, pero si nosotros, aún siendo bautizados y todo, abandonamos la palabra de Dios, nos vamos y ya no queremos saber nada. Después de tantos años de estar en la iglesia, alabando a Dios y todo, y al final perdernos, yo creo que eso es lo más triste. Sí. Estar fiel cada domingo y al final, cuando ya no querramos saber nada de Cristo y dejarlo, entonces irnos al lugar de fuego eternamente. Yo creo que ese es el dolor más grande de uno. Y como usted decía, o nosotros como madres, el dolor más grande es ver a nuestros hijos que ellos bautizaron y todo, y que sean apartados de Dios y no han regresado a los pies de Jesucristo. El dolor más grande de uno es eso, porque uno ya sabe lo que les espera. Entonces, uno siempre está orando por ellos, rogándole a Dios que les abra su corazón para que ellos vuelvan otra vez al rebaño. Así es, hermano. Y recordemos, bien lo dijo hermana, tengamos muy presente esto, hermanos, la salvación se puede perder. Nos los advierte la palabra. La salvación se puede perder. Por eso es que digo, yo cuando aprendí esto, no todos los que estamos aquí vamos a estar en el reino de los cielos, tristemente. Pero tenemos la enorme oportunidad de arrepentirnos y el Señor nos perdona. Esta es la clase. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta, alguna inquietud o alguna duda, mi hermano Roberto? Nada más como poner en contexto, hermano, que todo esto es consecuencia de la caída del hombre en el jardín del Edén, ¿no? Para que pues, así es. El Señor nos está dando una segunda oportunidad para podernos bendito Dios con Él y volver a su plan original de la creación. Así es, para volver a la gracia del Señor. Porque de bebés y de niños están en la gracia, pero una vez que sean jóvenes, caen. Pero en Cristo podemos volver a estar en la gracia, como bebés, precisamente. ¿Alguna otra duda, comentario, mi hermana Isabel? Yo acabo de escuchar a una persona de las que están ahorita padeciendo tantas calamidades, pues, que están pasando, que se preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí solo? Y no es por qué, sino para qué. Esto está sucediendo para dar una zarandeada, ahora sí que buena, a todos y cada uno, y veamos que la vida no la tenemos comprada. No sabemos si va a haber un mañana para nosotros. Entonces, ¿qué esperas para ser bautizado? Es hoy. Hoy es el día de salvación, precisamente, hermano. Sí, muchísimas gracias por su comentario. ¿Algún otro, hermanos? Bueno, este fue la clase. Mi hermana Irma, sí, dígame. Pues la vida en Cristo, la vida cristiana es difícil,
Sí. Pero la victoria, hermano, cuando estamos en Cristo, la tenemos ganada. Porque aunque la vida cristiana es difícil, nosotros con nuestra fidelidad y nuestra obediencia al Señor, nadie puede engañarnos de decirnos, porque fallaste o porque hiciste esto, ya no eres hijo de Dios. No. La victoria la tenemos ganada, siempre y cuando nosotros seamos fieles y obedientes. Y aquí lo dice el texto, es primera de Juan 4. Sí. Primera de Juan 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Tenemos ganado la victoria siempre y cuando seamos fieles. Exactamente. Así es, hermano. La fidelidad es obedecer. Obediencia. Aún así, todo lo que pasa es obediencia. Es lo que quiere el Señor, no quiere sacrificio, quiere obediencia. Exacto. Él lo dice en su palabra. Así es. Si me amáis, ¿verdad? Si me guardan mis mandamientos. Entonces tenemos que tener en nuestra convicción que todo eso somos de Dios. Así es. Gracias, hermanita. Gracias por sus comentarios, hermanos. Que Dios los bendiga y nos vemos el siguiente domingo para la última clase que vamos a ver la gracia. Dios los bendiga a todos. Gracias.